Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 13 de julio del 2023, es día jueves de la 14ª semana del tiempo ordinario. La lectura que continuamos pues es el Génesis. Hemos estado escuchando, leyendo esta parte de la historia del Génesis. Es Génesis 44 del 18 al 21, del 23 al 29 y del capítulo 45 del 1 al 5. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: Con tu permiso, señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tú, señor, nos preguntaste si tienen padre o algún hermano. Nosotros te respondimos: sí, tenemos un padre anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos, pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que habías dicho. Nuestro padre nos dijo: vuelvan a Egipto y comprémonos víveros. Nosotros le dijimos: no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces: ya saben que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido, y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar del dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que le acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo: acérquense. Se acercaron y él continuó: yo soy su hermano, José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es del Evangelio, capítulo 10, del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni borbón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, miren, aquí tenemos unos mensajes teológicos importantes, pero también hay una información muy importante que lo vamos a denotar para que la tengan ustedes bien clara. Muchas veces esto no se nos platica y esto no se nos dice. Y bueno, ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a empezar. Dice Génesis 44, del 18 al 21, del 23 al 29 y del capítulo 45, del 1 al 5. Yo les había dicho que no se lee de corrido para poderle dar una exacta explicación a la información que se nos está proporcionando y no nos salgamos del tema. Por eso es que se brinca uno los versículos, los demás versículos. No es que no sean importantes, pero por el momento no son necesarios para esta explicación. Dice que en aquellos días se acercó Judá
Judá es uno de los hijos de Jacob. Acuérdense que tuvo 12 hijos, entonces Judá es uno de ellos. De Judá viene nuestro Señor Jesucristo, su descendencia nace nuestro Señor Jesucristo, de este Señor, de Judá. Bueno, se acerca a José, José el administrador del faraón, que es su hermano. Hasta ahorita, bueno, vamos a ver lo que ya se les revela que él es su hermano. Y le dice, con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras en tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón, así se lo está diciendo, ¿no? Nos habías preguntado que si teníamos padre, pues sí, pues, tenemos un padre muy anciano. Y, y un hijo muy pequeño tuvo él ya en su vejez. Y le sigue explicando, ¿no? Pues el otro hermano ya murió, le dice Judá, ¿no? Ya murió, lo habían vendido a uno de una caravana, y ese de la caravana llegó a Egipto y se los vendió a los egipcios. Y después José hizo toda una vida ahí, una historia, le reveló los sueños al faraón y por eso llegó a ser un gran administrador de Egipto. Bueno, eso lo pueden leer ustedes en la historia que está aquí en el Génesis. Y sigue diciendo Judá, como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente. Tú dijiste a tus siervos que lo trajéramos para que lo vieras. Y si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Y aparte, habían dejado un hermano encarcelado, los otros habían ido. Entonces, cuando regresamos, dice Judá, le dijimos a nuestro padre, ¿no? Y nos dice, pues vayan a Egipto a traer víveres, compren víveres. Y le platicamos lo que tú nos dijiste. Fíjense todo esto, ¿eh? Esto es importante porque la parte final es lo más importante. ¿Sí? No podemos volver ahí si no llevamos a nuestro hermano menor. Y mi padre pues dice, en la parte que dice, nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio 2 hijos, uno desapareció y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a y si le ocurre algo, pues me voy a morir del dolor, dice Jacob. Eso se lo contaron a José. Judá es el que está hablando, Judá es el que está llevando la dirección de este suceso. Entonces José ya no pudo aguantar más, ordena que todos los egipcios guardias que estaban ahí se queda solo con sus hermanos y les revela, ¿no? Llora de sentimiento, de alegría de ver a sus hermanos. Los egipcios escuchan esto y le van y le comentan al faraón lo que está pasando. Y ya les dice que él es su hermano José, que no se preocupen por lo que han hecho de haberlo vendido, ¿sí? Y muy claramente al final dice, pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que ustedes para salvarles la vida. ¿Se dan cuenta? Esto vuelve a aclarar algo importante, hermanos, que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Aunque sea una cosa muy trágica, aunque sea una cosa muy difícil de comprender para nosotros, así son las cosas. Si José no hubiera llegado a Egipto, Jacob hubiera tenido la necesidad de ir a Egipto a comprar víveres, pero no les iba a alcanzar todo su dinero o toda su fortuna para pasar todos los meses, todos los años con la sequía que existía en aquel entonces. Hubieran perecido. Hubiera tenido que hacer Dios algún otro movimiento, ya que era el pueblo escogido para poderlo salvar. Pero Dios había planeado ya esto, que primero llegara uno de los hijos de Jacob a Egipto y que tuviera ese puesto tan importante para que cuando llegara Jacob y toda su familia, posteriormente, hasta aquí todavía no, ¿sí?, pudieran vivir ahí en Egipto, en la tierra de José. Y bueno, todo esto vemos que se formaliza y se lleva a cabo porque así lo había planeado Dios. Entonces, el hecho de que lo hayan vendido a uno de una caravana y ese lo haya vendido a Egipto, todo este suceso se fue marcando de una manera para poder salvar al pueblo hebreo de la escasez, de la sequía que existía en aquel entonces en ese lugar. Y muchos otros países, muchas otras tribus, muchos otros pueblos pues, sufrían también de esa calamidad del hambre. Y vemos aquí muy claramente que José les dice, Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Y estuvieron ahí y llegaron, acuérdense que pues nos menciona la historia que duraron 400 años,
Pero cuando llegaron, luego los esclavizaron, hermanos, ¿eh? O sea, ¿te dan cuenta cómo a veces exageramos? Es que el pueblo hebreo estuvo 400 años de esclavo en Egipto. No, no es cierto. Llegaron ahí, el faraón recibió con agrado al pueblo de su administrador, a su familia, y les dio esa tierra de José para que ahí vivieran. Pero separados de los egipcios, ¿eh? Sí, no estaban en revuelta, cada quien por su lado. Sí, porque aparte de que el pueblo hebreo, pues nada más tenemos a nuestro Padre Dios, ellos tenían ídolos y adoraban los ídolos, entonces tenían otras costumbres, tenían otras formas de vivir. Entonces, sí les otorgó el faraón al administrador José que su familia y todo su pueblo viviera, pero apartado de Egipto, apartado de los egipcios, ¿sí? Porque aparte los hebreos eran pastores, y a los egipcios no les gustaba mucho eso de pastorear ovejas, corderos, borregos, carneros. ¿Sí? Bueno, eso está en la historia, ustedes lo pueden revisar. Yo solamente les marco algunas cosas para que lo puedan ustedes entender. Lo importante de esta lectura, hermanos, que estamos ahorita analizando, es que el perdón es muy grande. Por eso Dios había escogido a José. Perdona a sus hermanos por haberle hecho lo que le hicieron. Y él lo entiende, José entiende que todo fue un plan salvífico, un plan de Dios. Eso es importante verlo. Lo otro es que hagas lo que hagas, muchas veces nosotros pensamos, ¿sí?, que estamos haciendo las cosas correctamente y las estamos haciendo equivocadamente, ¿sí? Debemos de dejarnos llevar por la palabra de Dios. Recordemos lo que le dijo Jesucristo a Pedro, cuando Pedro le dijo: ¿cómo crees que vamos a regresar a Jerusalén, maestro? La última vez nos querían matar a pedradas. Y Jesús le dijo: Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Ya Pedro les había explicado, ya Jesús les había explicado a Pedro, ya les había explicado a todos los discípulos que tenía que regresar a Jerusalén porque lo iban a prender, ¿sí? Lo iban a lastimar, ¿sí? Lo iban a castigar, ¿sí? Lo iban a crucificar y lo iban a matar, ¿sí? Ya les había explicado eso. Entonces, aquí, ¿quién formó parte para que se formara ese suceso que era un plan salvífico de nuestro Padre Dios para nosotros? Pues Judas, sí, Judas Iscariote. Fue el que hizo el trabajo sucio, si ustedes lo quieren hacer así, ¿sí? Entonces todo era un plan salvífico, ya se los había dicho nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en la última cena, cuando Jesús le dice: uno de ustedes me va a entregar, Judas Iscariote ya tenía la idea de llevar a Jesús ante el Sanedrín para que limaran asperezas, para que se pusieran de acuerdo, para que no hubiera divisiones, según él creyendo eso, porque eso ya le habían lavado el coco los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas ya estaban desde mucho tiempo atrás buscando la forma de aprender a Jesús. Y llegaron a la fórmula de decir: vamos a engañar a alguno de los discípulos o a los discípulos para que nos digan en dónde pernocta, en dónde se esconde, por dónde van a andar, y ahí lo aprendemos y lo llevamos ante nuestros jefes, que es Anás y Caifás. Y le habían encontrado a Judas Iscariote porque era uno de los apóstoles que iba a hacer las compras para la alimentación, muchas veces para las necesidades de los apóstoles, de los discípulos. Él cargaba la limosna que le daba el pueblo, el dinero que tenían los apóstoles, las dádivas que les daban, él las resguardaba y él era el que iba hacia las compras. Entonces en alguna ocasión encontraron a Judas y le dijeron: oye, queremos hablar con tu maestro, queremos platicar con él, queremos una cita, dinos dónde, cuándo, a qué horas, cómo. Y Judas pues no accedía, ¿no? Hay una versión en donde nos menciona que Judas les dijo: ¿cuánto me van a dar? Y yo se los entrego. Pero hay otra versión en donde dice que Judas no pidió. Por eso es que cuando le dan monedas, se ríen de él y dice: ¿qué? Porque Judas va y les dice: he entregado a un hombre, ¿sí?, a la muerte, un ser humano inocente. Y le dijeron: a nosotros qué nos importa eso, mira, toma estas 30 monedas y ya, lárgate, vete de aquí. Y Judas Iscariote las aventó al templo,
si hubiera sido avaricioso, si verdaderamente le hubiera interesado vender a Jesucristo, se hubiera quedado con las monedas, pues era su finalidad, su objetivo. Pero nos menciona que unos historiadores, unos teólogos nos dicen que se llenó de remordimiento y que por eso aventó las monedas. Y por eso se trató de ahorcar, porque no murió ahorcado, hermanos. Así lo dice los Hechos de los Apóstoles. Mateo dice, se fue a ahorcar, pero los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice que se cayó de la rama, no se alcanzó a ahorcar, y del golpe que cayó en el precipicio, se mató Judas Iscariote. Bueno, vemos entonces cómo Judas hizo cumplir el plan salvífico, porque si no había nadie que lo entregara a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues cómo se iba a suscitar este suceso, ¿no? Entonces vemos cómo todo se mueve por la voluntad de nuestro Padre Dios, aunque sea una cosa muy difícil. Si ustedes se pueden preguntar si Judas Iscariote se condenó, pues no podemos decir eso, que se haya condenado. El único que puede decir si se condenó o no es nuestro Padre Dios. Pero según los estudios y según la observancia y según la mecánica de la doctrina de Cristo, él se trató de suicidar. Si se hubiera suicidado era pecado mortal y se hubiera condenado. Pero como no logró ni suicidarse, porque murió de un accidente o un incidente o accidente, entonces eso no es pecado. Dios no lo dejó ni que eso se hiciera bien. Vuelvo a reiterar, como aquí en la lectura, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Los hermanos de José lo vendieron por envidia, por celos, porque Jacob quería mucho a José, era hijo de Raquel. Raquel no había podido tener hijos y tuvo a José, y sus demás hermanos le tenían envidia porque Jacob lo quería mucho, porque Raquel era la esposa que él quería más. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no quería las otras? Porque Lea fue su primera mujer, pero él no quería casarse con Lea, ¿sí? Ahí está la historia, la pueden ver ustedes, la pueden examinar. Y como no podía tener hijos Raquel, le dijo a Jacob, ten hijos con mi sirvienta Bila, y tuvo hijos. Así será de que, pues entonces, por medio de mi sirvienta, estás teniendo generaciones conmigo. Y entonces Lea, su hermana de Raquel, porque eran hermanas, también le dice a Jacob, ten hijos con mi sirvienta Silpa, ¿no? Le dio envidia de que su hermana le proporcionara su sirvienta a su marido Jacob, y también tuvo hijos Jacob con la sirvienta, ¿no? Hay que suave, ¿no? ¿Sí? Ya con permiso de las esposas tener hijos con las sirvientas, pues cualquiera, ¿no? Bueno, ¿por qué les platico todo esto? Para que se den cuenta que Raquel pues tenía un problema de que no podía tener hijos. Es muy común, a veces hoy en la vida, ¿eh? Que hay mujeres que no pueden tener hijos, o sea, ¿sí? Y le piden a Dios tener hijos y le piden a Dios tener hijos, y bueno, Dios a veces les concede, no digo que siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Vemos cómo Sara, a su avanzada edad, a los 90 años, tuvo un hijo. Vemos cómo Isabel, la prima de María, la esposa de Zacarías el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, el que le hicieron el Bautista, también ya estaba en avanzada edad y tuvo un hijo. Dirán ustedes, eso es imposible, ¿no? Diría la biología en la actualidad, ¿no? La medicina en la actualidad. Es que si la mujer ya no ovula, si la mujer ya no tiene sus periodos, ¿cómo puede embarazarse? ¿No? Pero para Dios no hay nada imposible. Y lo vemos con María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, que no tuvo relaciones sexuales y quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es otra de las cosas que dicen, ¿cómo eso no puede ser posible? Es la única persona que ha podido tener un hijo sin tener relaciones sexuales en este planeta Tierra. Y bueno, les puedo seguir explicando de muchas otras mujeres, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, les menciono esto para que se den cuenta que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y aquí lo vimos, ese es el mensaje más importante que tenemos en esta lectura, ¿sí? De que muy claramente le dice José a sus hermanos, Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Y así estuvieron ahí 400 años. Claro, al final de los 400 años, ¿verdad? Pues a lo mejor ya se habían vuelto esclavos, porque al principio trabajaban ellos normalmente, ¿verdad? Para sobrevivir, y le daban tributo al faraón, todos los hebreos en aquel entonces. Pero llegó el momento en que se dieron los egipcios cuenta
de que los hebreos se multiplicaban mucho. Ah, no, si eran como los mexicanos, ¿no? Tenían 10, 12, 14, 15 hijos, ¿no? Y tenían más hijos que mujeres, más varones que mujeres, ¿no? Y decían los egipcios, oigan, no, un día que se rebelen los hebreos contra nosotros, pues sí nos van a dar cranky porque son más que nosotros. En cambio, los egipcios pues nada más tenían uno, dos, tres hijos y ya, ¿no? Las mujeres se cuidaban mucho para no tener hijos, ¿no? Ya saben, ¿no? La apariencia, ¿sí? La mujer muchas veces tiene hijos, pues se pone fea, gorda. Y bueno, ellos trataban, las mujeres eran así. No crean que eso es actual, ¿eh? Eso es antiquísimo, ¿no? Y bueno, por eso es que tuvieron la osadía, ¿no? También como el rey Herodes, de mandar a matar a los infantes, a los niños, en aquel entonces en Egipto, ¿sí? Y dejaban vivas nada más a las mujeres hebreas, pero los niños los mataban para que no se multiplicaran y para que no fueran más varones. Todo eso está en la historia, hermanos. Les estoy dando unos tips para que la lean. Es muy bonito, ¿eh? Lean el Génesis. Y miren, aparte que los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Están de una forma metafórica, ¿eh? Sí, no lo vayan a leer ustedes nada más literal. Sí, tenemos que entenderle y interpretarle. Bueno, hermanos, espero que hasta esta lectura haya yo sido explícito y les haya yo hecho ver la situación importante que todo se mueve por la voluntad de nuestro Padre Dios, aunque sea algo muy, muy difícil como lo que hizo Judas Iscariote. No lo condenemos a Judas Iscariote, porque la verdad, no. Yo, en mi parecer, les regalo mi creencia, ¿no? Judas Iscariote es el único en la iglesia católica que no esté elevado a los altares. Qué bueno. Y yo siento que él no se perdió, que cumplió lo que tenía que hacer. Dios lo puso como un instrumento muy difícil, pero muy necesario. Veamos ahora el Evangelio, ¿sí? Tenemos el Evangelio de Mateo 10, del 7 al 15, ya lo leímos. También tiene algo importante. Vamos a poner atención, porque les digo, muchas veces leemos los evangelios, los escuchamos, ¿sí? En el templo, en misa, con nuestros guías espirituales, y y lo pasamos por alto, muchos detallitos. Aquí hay unos detalles que vamos a ver. Dice, en aquel tiempo Jesús envió a sus 12, pero les da unas instrucciones, y aquí sí primero les da una instrucción: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Plural, cielos, no el cielo. Siempre dice la gente, ah, ya se murió, se fue al cielo. No, es que no es un cielo, son cielos, son lugares. Eso no lo entendemos, ¿eh? Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo una vez les dijo a los discípulos, me voy a prepararles un lugar allá. Ah, caray, si una casa donde vivan o no sé, nos va a preparar un lugar. Así dijo nuestro Señor Jesucristo, y por eso aquí dice cielos. Ahora, se acerca el reino. ¿Cuál es el reino? El reino que Dios siempre nos proclama, nos adoctrina, no es un reino humano, ni material, ni corporal. No, no es un trono, no es un palacio, no es que tengas tus sirvientes, que tengas tus esclavos, que tengas tu guardia personal, no, hermano, que tengas mucho dinero, que tengas alhajas, no, hermano, no. El reino que te está aquí manifestando nuestro Señor, sí, es diferente, es un reino espiritual. Y el reino espiritual pues ya llegó, ya está aquí con nosotros. Tú dirás, pues ¿cómo, dónde, cuándo para agarrar el dinero y gastármelo? No, hermano, porque no es material, no es corporal, no es humano, es espiritual. El reino de Dios ya vive con nosotros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, porque nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Y el reino de Dios está con nosotros, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Mucha gente no cree en esto. Mucha gente piensa que Dios es el Todopoderoso y se acabó. Que Jesucristo es un profeta y que vino a cumplir lo que Dios le dijo que hiciera porque era su Hijo. Pues es su Hijo, es Dios. Y cuando se va nuestro Señor Jesucristo muy claramente dice, me voy para que mi Padre Dios les mande el Espíritu Santo. Son las tres formas en que Dios se nos ha revelado a nosotros, en un Padre creador, en Jesucristo, Yeshua, Salvador, y el Espíritu Santo, santificador. ¿Sí? Y bueno, pues vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Tenían que platicarle eso a la gente. ¿Sí?
curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos. O sea, los discípulos resucitaban a los muertos. No sé cuántos haya resucitado Judas Iscariote, pero de que resucitó, resucitó a algunos muertos. ¿Cuántos? No sé. Ni tampoco Pedro, ni Andrés, ni Bartolomé, ni Felipe, ni Simón, ni Santiago, ni Juan, no sé. Pero de que resucitaron muertos, resucitaron. Entonces, Jesús resucitó muertos, sí. ¿Y los discípulos? También, también. ¿Se dan cuenta de todo esto? Lo han leído ustedes muchas veces y a veces les pregunta a uno, oye, ¿sabías tú que Jesús resucitó muertos? Sí. ¿Y sus discípulos? Ah, ellos no, nada más Jesús. No, hermanos, aquí lo dice. Son informaciones muy importantes. Curaban a leprosos. ¿En nombre de quién? De Dios, en nombre de Jesucristo. No en nombre de nadie, ¿eh? Sí, no, hermanos, no vayan a empezar con que hoy en día se curan los enfermos o resucitan muertos, que no creo, porque no, en la actualidad no, pero no sé. Sí, a lo mejor una persona por ahí se murió y resucitó pidiéndole a Dios que esa persona no muriera y hasta los médicos se quedan asombrados de que esa persona se alivió en el último momento, ¿no? Bueno, pues aquí nos menciona muy claramente, curan a los leprosos y los demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios, o sea, exorcizaban, eran exorcistas los apóstoles. También Judas Iscariote, ¿sí? Porque Jesucristo les había dado el poder. Antes de pasar a la última frase, que es muy importante, yo les pregunto a ustedes, ¿qué podrían predicar los apóstoles con respecto, como les dice Jesucristo, vayan y proclamen en el camino que ya se acerca el reino? ¿Qué les decían? Pues pronto va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Espíritu de Dios y va a estar con nosotros, ¿sí? Pero también les enseñaban a la gente que Jesucristo había venido al mundo a salvarnos, a quitarnos nuestros pecados. Y también le decían a la gente que se arrepintieran, que se reconciliaran con Dios, ¿sí? Que ya no había necesidad de la circuncisión, principalmente los judíos, que ahora se tenían que bautizar, ¿sí? Para ser salvos, porque Jesús les iba a mandar la salvación, el bautismo espiritual, y le predicaban todo lo que había hecho Jesucristo, que curaba, así como ellos estaban curando. En nombre de Jesucristo te curo, le decía al leproso. En nombre de Jesucristo, ¿sí? Te ordeno que salgas de este cuerpo, le decían a los demonios. En nombre de Jesucristo, ¿sí? Te digo que te levantes y salgas de la tumba, o te levantes de la cama, porque no estás muerto, estás dormido. Y todo eso era la forma de cómo predicaban los apóstoles. Bueno, al final de esta partecita dice, gratuitamente han recibido este poder, les dice Jesús a los apóstoles, gratuitamente. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No hay que cobrar. Uy, no, las iglesias en la actualidad, ¿sí? Te cobran que el diezmo y a fuerzas. Si no pagas el diezmo, no hago oración. Si no pagas el diezmo, no predico. O sea, las iglesitas esas gachas, ¿no? Esas de nuestros hermanos los morenitos, ¿no? Los negritos, ¿no? Ay, hijo, no, sí. No vamos lejos, también en la iglesia católica, ¿verdad? Sí, te venden todos los sacramentos. Te vas a bautizar, te cobran. Te vas a confirmar, te cobran. Vas a hacer la comunión, te cobran. La unción de los enfermos, te cobran. El matrimonio, te cobran. Una bendición de un coche, te cobran. Una bendición de una casa, te cobran. Vas a visitar a un enfermo, te cobran. ¿Sí? Oigan, pues estaba diciendo que gratuitamente. Entonces, no, ellos salen con el pretexto de que pues tenemos que mantener a la parroquia, a la iglesia, la tenemos que volver un mausoleo. Porque ahora ya las iglesias ya las formaron y ya hicieron puros nichos para que guardes ahí tus cenizas de tus seres queridos, ¿sí? Y te lo venden en 25, 30 mil pesos ahorita en la actualidad, ¿no? Hasta te lo hacen en pagos, ¿no? Si es en pagos te cobran un poquito más, pero si es al contado, va. No, si te están vendiendo todo. Y después de 20 años, 25 años tienes que volver a comprar y pagar el refrendo. Porque si no sacan tus cenizas y las echan a la fosa común. Y vuelven a vender ese lugarcito a otra persona. Ya dentro de 25 o 30 años a lo mejor ya ni estamos, ¿no? Ya no sabemos dónde van a quedar nuestras condenadas cenizas, ¿no?
ya si nuestros hijos y nietos pagan, pero ya parece que los hijos van a pagar o los nietos. ¿Qué voy a andar pagándole al abuelo 30, 40 mil pesos para que siga otros 20 años ahí? Sáquese que ya, el abuelo me caía regordo, el abuelo nunca me dejó dinero, ¿sí? No, pues el abuelo era chido, pero pues no tenía nada. ¿Qué me iba a dejar? ¿Sus consejos? ¿Mafufos? Ahí todos fueras de serie, ¿eh? Si era muy borracho. Y ahora en la actualidad pues van a decir, uy no, el abuelo era remarihuano, ¿eh? Se drogaba. Otros dirán, no, pues el abuelo, tanto robó, era un delincuente y no me dejó nada, ¿sí? Por eso ahora me dedico a la delincuencia. Sí, no, porque a lo mejor así son. Ya parece que van a estar pagando el refrendo para que las cenizas las sigan guardando ahora en los mausoleos, porque ya no son iglesias, ¿no? Ya son mausoleos, ¿sí? Bueno, pues ni modo, ¿no? Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Por algo están pasando las cosas, hermanos, por algo. Ya después las vamos a entender el por qué la Iglesia Católica está haciendo esas payasadas tan exageradas de estar en sus templos vendiendo lugares para que pongas tus cenizas. Ya redujeron la parroquia, ya redujeron el salón parroquial, ya redujeron la sala de prédicas, de lugar de bautisterio, todo ya lo redujeron, ¿no? Y al rato nada más van a dejar dos bancas y una mesita para dar misa, ¿no? En la Iglesia Católica. Y las otras iglesias, no, ya para qué les cuento, ¿no? Pues ya les estuve diciendo ahorita al principio. Está grave el asunto, hermanos, ¿eh? De veras está grave. Pero bueno, como les vuelvo a reiterar, por algo Dios. Ahorita lo vamos a ver aquí en el Evangelio, ¿sí? En lo que sigue. Porque hay otros datos importantes, hermanos, ¿eh? Chéquenle. Nada más, pongan atención, ¿eh? Disculpen, ¿no? Que a lo mejor me salgo del tema, pero es importante platicarles algunos otros detallitos, ¿no? Dice aquí, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, plata y cobre. Cuando tú llevas la palabra de Dios, no te debes de preocupar por las cosas mundanas y materiales, hermano. Uy, no, ya parece. ¿No? Tengo un amigo que dice, yo quiero ir a los tables a evangelizar a las chicas lindas que se desnudan. Ay, sí, mira nada más. ¿No? Qué fácil, ¿no? Ajá, sí, ahorita. Cuando tú lleves la palabra de Dios, no vas a llevar la Biblia bajo el brazo, ni a tocar puerta por puerta, ¿sí? El Señor te va a ir arrimando en tu vida a la gente que debes tú de enseñarle la palabra de Dios, a la gente que tú debes de indicarle qué es lo que debe de hacer para conocer, amar y servir a Dios, porque eso es a lo que venimos, hermano, a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa, ¿eh? Eso es que te quede muy claro. Conocer, amar y servir a Dios. ¿Y cómo vamos a servir a Dios? Con los dones del Espíritu Santo que ya tenemos. Tú tienes unos dones, yo tengo otros dones. Yo siempre les he dicho, ¿sí? A lo que tú te dediques y seas hábil, en eso tienes que hacerlo para el bien de los demás. Todos los días tenemos que hacer obras de caridad, que nadie las sepa, no las presumas, guárdatelas en tu corazón, y eso es lo que más vale. Y si hay una obra de caridad que te la pagan, o que te la paguen, ya bailó. No, esa ya no sirvió para ti. Entonces tienes que luchar para que nadie sepa tus obras de caridad y para que nadie, sí, te las pague. Sí, no, porque ese es el formato. Conste que te estoy dando fórmulas, ¿eh? Para que lo hagas bien. Bueno, muy claramente les dice entonces, no lleven en su cinturón. Sí, porque antes no traían pantalones, ¿eh? No traían monederos. Sí, carteras, ¿no? Como hoy en día, ¿no? En el cinturón tenían unos compartimentos y ahí guardaban las monedas de oro, de plata o de cobre. Sí, fíjense cómo ya desde entonces el oro, la plata y el cobre eran muy valiosas, ¿no? Para poder hacer transacciones de comercio. No lleven morral por el camino ni dos túnicas, sí, o sea, no lleves todos tus enseres. Uy, no, imagínense las mujeres en sus bolsos, no, traen de todo traen, sí, traen hasta la cazuela, por si necesitamos romperse en la cabeza a un viejo, ¿no? Bueno, pues ya saben cómo son las mujeres, cargan un montón de... Son retilichentes, perdón, disculpen, pero es la verdad, ¿no? Los hombres no son bien austeros, los hombres, ¿sí? Siempre traen los mismos pantalones, todos sucios y sin planchar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le echan la culpa a la mujer de que no me los planchó y a poco no tienen manitas para plancharse los pantalones los viejos. Pues sí, ¿verdad? Pero pues la culpa siempre... Ando mal vestido, vieja, porque tú no me planchas la ropa, ¿sí? Ando descosido porque tú no me has cosido mi pantalón. No me has puesto el botón, ¿ah? De la camisa. Ay, no, ya saben cómo son, ¿no? ¿Sí? Bueno, no lleven morral en el camino,
En el camino es la vida, tu vida, en todo el pasaje de esta vida que tenemos, ese es nuestro camino. Ni dos túnicas ni sandalias. Sí, no, porque llevas una ropa de repuesto, ¿verdad? Bueno, pero te estoy dando un mensaje teológico. Aquí dice dos túnicas, pues se te ensucia una y dices, ay, se me cayó la Coca-Cola. Sí, se me cayó el pastel que me regalaron. Me voy a poner la otra túnica. No, hermano, no está hablando nada más de eso, sino te está dando a entender que no lleves dos vidas, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos a la gente, oye, no cometas pecado, y nosotros cometemos pecado. No llevemos doble vida, ¿sí? Ni sandalias. ¿Por qué sandalias? Porque es el camino por donde andas, el camino donde tú te disiernes o donde tú vas en la vida, ¿sí? Es donde vas pisando. Acuérdate que nuestro Señor le dijo a Moisés, quítate tus sandalias porque el lugar donde estás pisando es santo. Ahí no necesitas protegerte de nada. Las sandalias son para proteger nuestros pies, ¿sí? Entonces no te preocupes por protegerte porque Dios te va a proteger, ¿sí? Ni comida, ni bordón, dice aquí, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. A donde vayas te van a dar de comer, te van a dar hospedaje, ¿sí? Te van a dar de beber. No te preocupes. El Señor te está diciendo que no nos debemos de preocupar porque todas las cosas el Señor nos las va a ir dando si te dedicas a las cosas del Señor. Pero son gratuitas, ¿sí? Entonces, nunca Jesucristo dijo, a ver, van a tener que construir iglesias, ¿eh? Van a tener que construir templos, ¿eh? Van a tener que construir capillas, catedrales, y a uno le van a poner la catedral del San Pedro, ¿sí? No. A una parroquia le van a poner el nombre de San Juan Bosco. Oiga, señor, ¿y por qué le tenemos que poner? No, Jesucristo no le dijo eso. ¿Por qué? Porque no había necesidad de construir ningún lugar. La iglesia somos nosotros, hermano. Pero eso pues ya se vino a negociar, ¿verdad? Vieron que era un gran negocio hacer eso, juntar a la gente y pedirle dinero a la gente y vivir de la gente, ¿verdad? Y empiezan con el pretexto de que tenemos que mantener a la parroquia, tenemos que darle mantenimiento, ¿sí? Hay que pintarla, hay que barnizar las bancas, hay que pulir los pisos, hay que permeabilizar los techos, ¿sí? Hay que cambiar el sonido, ¿sí? Hay que cambiar los barandales, hay que bajar el altar y quitar el que estaba y poner otro, ¿sí? Porque así son, ¿no? Así se les ocurre a los padrecitos, ¿no? Otro lugar donde poner más nichos, pues quito el altar y lo pongo acá abajo y ya pongo más nichos ahí, en ese lugar, pues es dinero. ¿No? Si son bien atesorados, ¿verdad? Y se buscan a todas las mujeres ansiosas de salvación, ajá, que tengan dinero, ajá, para que les den donativos, ajá, ¿sí? Qué bárbaro, ¿no? Pobre señora, las manipulan, pero pues ni modo, esa es su vida, ya el Señor les pedirá cuentas a esos sacerdotes que manipulan a las pobres gentes, ¿no? Ignorantes y necias, ¿no? Porque ven pasar la verdad por enfrente y hacen caso omiso, no entienden, ¿sí? Le tienen mucho amor a lo mundano, a las personas. Acuérdense que Jesús dijo, el que tenga mucho amor al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, no sirve para mí, ¿eh? No sirve, ¿sí? Así claramente lo dijo, ¿eh? Pero hay gente que le tiene mucho amor a los sacerdotes, ¿no? Ahí les besan la mano, ¿no? Y se hincan enfrente de ellos, ¿no? Sí, padre, sí. Sí, pastor, sí. Lo que usted diga, pastorcito. Quiero que me des a tu hija para violarla. Sí, padre, sí, pastor, sí. Quiero que me des a tus hijos para violarlos. Sí, padre, sí. ¿Así son? Pregúntenle a uno que no era padre, que se llamaba Sergio Andrade, cuántas chicas le dieron que para hacerlas famosas. Disculpen, que ya dije nombres, pero bueno, estamos en México, sí, a ver si no, después me reclama este señor, ¿no? Pero pues es una noticia muy común. Bueno, gratuitamente, hermanos, ejérzanlo gratuitamente. Bueno, yo por eso aquí les digo, yo no quiero que ustedes me pongan un like aquí para yo ser famoso, ni que me vayan a pagar porque tengo muchos likes y muchos seguidores. No, hermano, no, a mí no me interesa eso. Me interesa que ahorita acabes de escuchar esto y si no vuelves a escuchar nada, esto que te quede grabado en la cabeza y que conozcas, ames y sirvas a Dios. Es lo que es mi único interés, la verdad. ¿Sí? Bueno,
Y sigue diciendo aquí, cuando entren en una ciudad, fíjense, en una ciudad o en un pueblo, o sea, no hacer de menos a nadie. Ah, sí, porque a veces, ay, no, ese que está pidiendo dinero, ese apestoso cochino, ay, no, ese no le voy a ayudar. Ay, no, esa viejita, sí, pobrecita esa viejita. Yo conozco muchos viejitos que se disfrazan de que no tienen y piden dinero y tienen un montón. Miren, les voy a dar un ejemplo, ¿eh? Tengo muchos, pero les voy a dar un ejemplo. Miren, aquí en México, en la Ciudad de México, en la capital, hay un tianguis que se llama el Tianguis de la Lagunilla y se pone los domingos. Hace muchos años, hace como 30 40 años, había un fulano, sí, que le decían el Chacharitas. Era un viejito, ¿no? Sí. Y pasaba por todos los corredores del tianguis a pedir dinero, a pedir dinero. Andaba con una ropa, pero no, no, sucia, sucia, sucia. Y pues la gente, hay que ayudar al pobre. Y le daba dinero y le daba dinero. Pues, ¿qué creen? Como eso de las 6 7 de la noche, cuando ya se acababa el tianguis, llegaba un carro, último modelo, su chofer, se subía al coche y se iba. Ustedes no me lo van a creer, pero bueno, yo se los platico. Si quieren verlo como una historia ficticia, véanlo como una historia ficticia. Yo se los digo porque eso yo lo vi, ¿sí? Y muchos lo vimos, ¿sí? Y así hay mucha gente, ¿eh? Entonces, aquí dice, entras a una ciudad, a un pueblo, a cualquiera, no discrimines. A todos, ¿sí? Tú, el Señor te va a poner en tu camino a quien debes de ayudar, hermano. Pero si ves que ese fulano se está drogando, trae la mona en la mano, ¿sí? O trae la botella en la mano y te está pidiendo dinero, ¿tú para qué crees que va a recibirte el dinero? ¿Para llevar un par de huevos a su casa y que coman sus hijitos? No, hermano, no. ¿Para que vaya a comprar bolillos a la panadería y le lleve de comer a su esposa y a sus hijos? No, hermano. Pues va a comprar droga, ¿sí? Entonces hay que tener mucha percepción, ¿eh? Bueno, aquí dice, cuando entren a una ciudad o a un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan, ¿se dan cuenta? No se van a meter en cualquier lugar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Es que no es fácil. No agarras tú y llegas a misa, ¿no? Ya, sí, ya llego y voy a soltar uno de 500 porque en la semana me porté mal. No, hoy voy a echar uno de 200 porque no me porté tan mal. Ay, no, esta semana me porté bien. Nada más voy a dar 10 pesos de limosna. Ah, sí, porque ustedes creen que con eso ya están comprando a Dios. Ya están comprando su salvación. Ya están comprando su perdón de sus pecados, ¿no? Y así en la calle lo mismo hacen, ¿no? Ay, ya, le voy a dar dinero a este ya porque no esté fregando ya. Porque siempre todos los días viene y me toca que le dé algo, que le dé algo. Ay, ya. ¿Sí? No, hermano, si vas a hacer la caridad, hazla bien. ¿Se acuerdan del evangelio del samaritano? Del buen samaritano. ¿Sí? ¿Qué hizo? No curó al que había sido dañado por la delincuencia y no lo llevó a un lugar para que lo siguieran atendiendo y todavía hasta dejó ahí dinero y dijo cualquier cosa que necesite yo en mi regreso pago por todo lo que haya necesitado este hombre. ¿Sí? Si vas a hacer el bien, hazlo bien. Si no, pues mejor ni te metas, ¿no? Esto es nuestro trabajo, ¿eh? Sí, hermano. Hacer el bien al prójimo. Bueno. Pero cuando entren a algún lugar, tienen que decir que haya paz en esta casa. ¿Cuál paz? No que se estén peleando los hermanos por la herencia y no que tengan paz porque tengan rivalidad y que uno es profesionista y el otro es comerciante o porque una está gorda y la otra está flaca o porque una está alta y la otra chaparra y por eso haya pleito y por eso van a llegar ustedes y decir, ay ya, haya paz en esta casa. No, hermano, no estamos hablando de esa paz. Cuando ustedes van a misa, los que somos católicos, cuando llega el momento de que digan, dense la paz, ¿qué decimos? La paz esté contigo, ¿no? Pero a veces estamos ahí, ay, yo no me voy a sentar al lado de esa vieja porque me cae regorda, es la vecina. Ay, hija de su gritona madre. No, yo me voy a sentar hasta acá, porque en el momento de darle la paz le tengo que dar la mano. No, yo me voy a sentar. Ah, no, acá me voy a sentar cerca de este señor. Ay, está bien guapetón el señor. Es el compadre de mi vecino. Ay, no, sí, está alto, güero, de ojos azules. Está bien fortachón. Me voy a sentar al lado de él. Al menos así me voy a voltear a ver, ¿no? Y a la hora de la paz, le doy la paz. Y hasta como que le hago cosquillas con mis deditos en su mano para que sienta que me gusta, ¿no? Ajá. Sí, no, olvídense, ¿eh? No estamos hablando de esa paz, hermano. No, 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 no.
Que haya paz en esta casa es que ustedes estén bien con quién, pues con Dios, que estén en paz con Dios. Y estar en paz con Dios es ponerte a trabajar, arrepentirte de tus pecados, ¿sí? Hacer a un lado lo mundano, lo terrenal y lo material. Eso es, cuando entren a ustedes a ese lugar, que haya paz en esta casa. Si en aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Sí, no, porque si esa gente ni cree en Dios, ni adora a Dios, cree en feticherías, en brujerías, cree en la Santa Muerte o en Malverde, ¿sí? Inventen. Si no es digna el saludo de paz de ustedes, no les aprovechará. Pues no, así lleguen ustedes y les digan. Y si no los reciben o no los escuchan, sus palabras, agárrense a fregadazos con ellos. No, eso no dice ahí. Si no los reciben o no los escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. ¿Por qué de los pies? Porque pisaron un lugar en donde no merecen la santidad, en donde no merecen que están con Dios. ¿Sí? Por eso le dice, sacúdanse, ¿sí? El polvo de los pies. ¿Sí? Acuérdense que era una costumbre que en aquel entonces, pues todos los que andaban en los caminos, cuando llegabas a una cierta casa, lo que primero te llevaban era una palangana con agua para que te lavara los pies, pues que estaban llenos de tierra, de lodo, de suciedad del camino, ¿no? Porque pues antes usaban esos sandalias, güey. No existían los zapatos como ahora ya los tenemos, ¿no? Ya saben, ¿no? Pregúntate cuántos zapatos tienes ahí, ¿cuántos? ¿20? ¿30? ¿40 zapatos? ¿Sí? Un montón, ¿no? Y después sigues teniendo más. Yo no sé para qué quieres tantos zapatos si no te los pones, ¿no? Pues sí. Entonces hay que ponerse los zapatos, ¿no? Y hay que acabárselos para comprar más, ¿sí? Si es que tienes dinero para comprar. Si no tienes dinero, pues a ver si esperas a que alguien te regale unos zapatitos, ¿no? Sí, no, pues ya sabes que siempre hay gente muy buena, ¿no? Que compra un montón de cosas y después no las ocupa y se las empieza a regalar a la gente, ¿no? Sí. Y si no, pues las venden ahí en el tianguis baratos los zapatos, ¿no? Yo la otra vez compré unos zapatos creo que en 50 pesos, fíjense, y todavía están buenos. Y unos zapatos. No, es que a veces se encuentran. No, porque ahorita los zapatos ya cuestan como 1,000 pesos. Encontrar unos zapatos buenos de 50. Bien. Bueno, perdón, ya me salí del tema, pero pues ya tenía ganas de decirlo esto y dije, pues ahorita es el momento de decirlo. Isaac. Entonces, sacúdense los pies. Y ya termino el Evangelio, que es algo súper importante esto, hermanos. Miren, pongan mucha atención. Ya los distraje mucho, ¿verdad? Pero esto es algo importante. Dice al final, yo les aseguro que el día del juicio, o sea, va a haber un juicio, hermanos, ¿eh? No dice el día del fin del mundo, hermanos. A ver, vale, córtale, mi chavo, córtale. No, no, no comiences. No, aquí no dice el fin del mundo. Dice que el día del juicio, ¿sí? Va a haber un juicio para toda la humanidad. Dice, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor. O sea que no han sido juzgadas, Sodoma y Gomorra. No, hermanos, no. Fueron destruidas, sí. Pero todos aquellos que se portaron mal ahí, todavía no son juzgados plenamente, concretamente, totalmente. Dirán ustedes, ¿y en dónde están? Ah, eso sí, yo no sé. ¿Sí? Porque si ya hubieran sido enjuiciados, yo les podría decir, ah, no, pues ya están en el cielo o en los cielos, ya están en el infierno o en los infiernos. Pero el infierno no, hermanos, porque miren, el infierno fue creado para los Bel y los ángeles que se rebelaron con él. Es un lugar de tormentos que nunca se acaba, pero para el demonio y los demonios. No fue creado para nosotros. Pero muchas veces nosotros decimos, te vas a ir al infierno. Eso es una gran mentira, hermanos. Nosotros, en el momento que no estamos con Dios, estamos viviendo una escasez, estamos viviendo un sufrimiento, estamos viviendo una alteración en nuestra vida cuando no estamos con Dios. Y podríamos decir, entre comillas, que es un infierno. ¿Sí? Y cuando te mueras y Dios te juzgue, ¿sí? El Señor va a decir, pásale, porque traes los vestidos blancos, traes el traje de fiesta, y a lo mejor te dice, oye, ¿tú cómo te colaste aquí esta fiesta? Pues no hubieras invitado, gorrón. Sí, porque no vas limpio, ¿no? ¿Sí? Y serás destruido, ¿sí? Por eso decía Jesucristo, serás echado al fuego eterno, a la gema, porque es como cuando quemaban la basura fuera de Jerusalén.
toda la basura la quemaban día y noche, estaba prendido el fogón ahí para quemarse toda la basura. Entonces Jesús les da a entender, van echados ahí, son basura ustedes, basura, 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 son basura y serán quemados, destruidos. No es que te vas a ir al infierno. Yo sé que les estoy rompiendo muchos paradigmas ahorita, hermanos, y me van a refrescar lo que ustedes quieran y manden, pero bueno, acuérdense que yo les doy mi explicación, ¿sí? Pero ustedes estudien, investiguen y pidan al Espíritu Santo que les diga qué es. No me crean a mí, hermanos, no, no. Yo solamente quiero que ustedes reciban mi explicación. Ustedes tienen la mejor explicación, ¿sí? Entonces, Sodoma y Gomorra todavía no son enjuiciadas. No las ciudades en sí, la gente que vive ahí. Serán tratadas con menos rigor que esta ciudad que no lo reciba a ustedes. O sea, que aquel que no reciba la doctrina de Cristo, aquel que no crea que Jesucristo murió y resucitó, ay, hermanos judíos, qué bárbaro. Van a ser tratados con más rigor que Sodoma y Gomorra. Aquí lo dice Jesús, ¿eh? Ahí lo está diciendo, ¿eh? Entonces, hermanos judíos, yo sé que no me van a escuchar ahorita, y a lo mejor nunca me van a escuchar, y si me escuchan, a lo mejor me mandan una misión para aniquilarme, ¿no? Porque a lo mejor ya les caí gordo, de que siempre ando hablando. Son mis hermanos, ¿eh? Ya sé que a ustedes les vale gorro, pues si vendieron a José, su hermano, mandaron a matar a Jesucristo, su compatriota, ¿qué espero yo? No, pues, pobre mexicanito, ¿verdad? Sí. Serán tratados con menos rigor que esta ciudad que no reciba la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, que no entienda que Jesucristo murió y resucitó y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y hay en la actualidad mucha gente que no cree eso, ¿eh? Bueno, hermanos, disculpa que te haya entretenido, me pasé de tiempo, pero era importante hablar de todos estos detalles. A veces las lecturas equiparan una intensidad y hay muchas otras cosas más, pero ya no les sigo porque ya despiértense, ya acabé. Sí, ya muchos ya se durmieron, ¿eh? Sí, yo sé que usan estas lecturas para dormirse. A mí gente me ha dicho, oye, ¿qué quiere? Yo tengo insomnio, pero pongo a escuchar su lectura y me duermo. Gracias, Señor. De nada, de nada. Sí, al menos sirve para que se duerma la gente, ¿no? Sí, no, pues hay otra gente que dice, ay, muchas gracias, señor. Es muy chistoso usted, ¿eh? Pero muy grosero y muy lépero. ¿Sí? Y hay otra gente que me dice, ay, señor, usted es muy misógino. Habla siempre mal de las mujeres. Ah, no, sí, y se enojan. Y hasta me dan el cortón, ¿no? Pues sí, no crean que es una monedita de oro, o sea, si fuera moneda de oro, pues todos me conservarían, ¿verdad? Y me gastarían, ¿sí? Bueno, yo pido por ustedes, hermanos, y que Dios los bendiga y pidan por mí. Gracias.